Por más que su abogado intentó por todos los medios que el presidente Castillo se presentara ante el Ministerio Público en calidad de investigado, finalmente Castillo Terrones cruzó la mañana del último viernes la puerta de la Fiscalía con dirección al piso 11, donde el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo esperaba para formularle un centenar de preguntas relacionadas a esa tesis fiscal que colocan al mandatario como el cabecilla de una organización criminal. La Fiscalía como órgano estructurado tiene una línea de investigación que fue plasmada primigeniamente por la fiscal Cesenarro. Entonces, para ella, Castillo es el jefe de una organización criminal. Y lo que ella ha obtenido le ha generado al fiscal de la Nación básicamente la misma sospecha. Está perdido. El tiempo se le acaba, porque la Fiscalía, el Poder Judicial y sobre todo todos los peruanos no vamos a parar hasta verlo donde se merece, no en Palacio de Gobierno, sino tras las rejas. Sin embargo, dicen muchos, semanas atrás, Castillo Terrones habría ideado junto a su ministro del Interior, Dimitri Semanche, la forma de tener la garantía y seguridad que los prófugos de la justicia, personajes íntimamente cercanos al presidente Castillo, continúen, entre comillas, a buen recaudo. Es parte de la estrategia legal y la estrategia de defensa, porque no tiene nadie que lo confronte, porque no tiene nadie que pueda confirmar o negar lo que él dice. Claro, él puede decir yo no conozco a tal persona, pero si Juan Silva en estos momentos estaría en una carceleta como colaborador eficaz y tendría que cantar la verdad, pues probablemente Pedro Castillo ya estaría en la cárcel y no estaría en Palacio de Gobierno. Y es que la garantía de que los prófugos continúen por mucho más tiempo así se habría plasmado en esta sorpresiva resolución suprema, publicada la mañana del domingo 12 de junio, por la que se reasignaban cargos de generales dentro de la Policía Nacional, colocando desde aquel día al frente de la Dirección de Inteligencia encargada de los planes y estrategias para supuestamente capturar a los 3 prófugos, al general Roger Pérez Figueroa. Y no solo no tendría ni los conocimientos ni la preparación en temas de inteligencia, sino además, y es lo más preocupante, Pérez Figueroa sería, escuche bien, uno de los 5 generales que la Fiscalía investiga como aquellos quienes habrían, a cambio de dinero, obtenido el año pasado sus ascensos a generales. Uno de esos pagos habría sido los $20,000, encontrados en su momento por la Fiscalía, en el baño del despacho del ex secretario presidencial, hoy en fuga, Bruno Pacheco. O sea, lo que usted me está diciendo es que aquí está un pago de favores. Podemos ponerlo de cualquier manera. Lo que yo veo es que si están siendo investigados por haber entrado en una relación, hablemos ya no de Silva, sino de Pacheco, que es el otro prófugo, y si estos $20,000 en el baño son parte de ese pago, entonces es una situación bastante delicada. O sea, al prófugo que se supone están tras sus pasos, claro, lo vigila el causa. Siento algunas veces que estos errores que hay es por una desconfianza. Dimitri Semanche no es nuevo en la función pública y no es nuevo mucho menos en este gobierno. El hoy ministro del Interior formó parte de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Justicia cuando Pedro Castillo ganó las elecciones. Luego, cuando Avelino Guillén se puso el fajín de ministro del Interior, Dimitri Semanche fue su jefe de gabinete. Pero Guillén no duraría mucho. Sus enfrentamientos con el entonces comandante general de la policía, Javier Gallardo, por la lista de ascenso de coroneles a generales presentados por Gallardo. Una lista que no terminaba de convencer a Guillén, pues ya existían las primeras clarinadas de alerta de que detrás estaría existiendo pagos por ascensos. El enfrentamiento llegó a un punto tal que Guillén le habría dicho al mandatario que debía elegir entre él o el comandante Gallardo. El final lo sabe todo el mundo. Guillén renunció y con él también lo hizo su jefe de gabinete, es decir, Dimitri Semanche. El tiempo le dio la razón al parecer a Guillén, al punto que la Fiscalía detectó visitas a Palacio de Gobierno de algunos coroneles en pleno proceso de ascenso, con el propósito de reunirse con el entonces todopoderoso secretario presidencial, Bruno Pacheco.
¿Qué pensar de Dimitri Semanche? Es una persona que a lo largo de su trayectoria profesional ha estado queriendo siempre estar muy cerca del poder de la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido yo lo puedo ubicar en varios gobiernos, pero en este me parece que él ha dado muestras de una incondicionalidad hacia el presidente Castillo. Y es que para sorpresa de todos, semanas atrás, y con Pacheco y uno de los sobrinos presidenciales en fuga, Dimitri Semanche, aquel ex jefe de gabinete de Avelino Guillén, se ponía el fajín de ministro del Interior, en cuya gestión se había permitido desde la policía, dicen muchos, que Juan Silva, considerado por el Ministerio Público como uno de los operadores principales de Pedro Castillo en la supuesta organización criminal, pueda escapar de la justicia y convertirse en el tercer prófugo cercano al presidente Castillo. Si él hubiese sido coherente con su postura y con la postura del ministro Guillén, porque Guillén no hubiese aceptado una situación así, eso lo que a mí me dice, si hubiese sido coherente, él hubiese renunciado al Ministerio del Interior. De plano, diciendo, mire, señor presidente, lo siento mucho, ahí este tema, como usted comprenderá, el Ministerio del Interior está muy cercano a este tipo de manejo de información, yo no puedo seguir colaborando con usted, hasta luego, ¿no? El ministro de Interior no debería seguir ni un solo minuto más y no debió haber seguido después de todo lo que ha ocurrido. Al señor se le puso desde Palacio de Gobierno con un solo objetivo, y el objetivo era blindar tanto a la fuga de los sobrinos como la fuga del señor Silva. Ese señor, el exministro Silva y el señor Pacheco, ambos que están siendo, según sus abogados, están a buen recaudo, y así parece ser, porque la policía no los encuentra, se equivoca de casa, dice, no, videovigilancia es una cosa, hay que leer al pie de la letra, aquí no hice seguimiento, ¿no? O sea, entonces, y eso lo defiende él sin que tenga sangre en el rostro, o sea. Presidente, ¿qué tal le fue en el interrogatorio, presidente? ¿Qué nos podría decir? Con Fray Vázquez Castillo, Bruno Pacheco y Juan Silva, prófugos de la justicia, y con al parecer poca voluntad política por capturarlos, el presidente Castillo declaró este viernes ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por casi 4 horas, en calidad de investigado, acompañado por sus 3 abogados. Nos hemos dado todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas. De acá decirle de que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita. Sin embargo, según fuentes fiscales, lo dicho ante la prensa por el mandatario, no se ajustaría a la verdad. Cuentan que durante su interrogatorio, por ser presuntamente cabecilla de una organización criminal junto a su exministro Juan Silva, Pedro Castillo, lejos de dar detalles o ser más explícito en sus respuestas, se habría limitado a responder escuetamente, con monosílabos, y recurriendo muchas veces, dicen, a muletillas como no recuerdo o desconozco. A ver, Silva era su ministro estrella. Silva había sido el ministro que hasta ese momento había durado más en este gobierno. Habían cambiado 50 ministros, pero Silva se mantenía y se le protegía. Y creo yo se le sigue protegiendo. Una persona que es amigo de infancia del presidente, según lo que ha trascendido. Frente a Pedro Castillo estamos frente a un mitómano profesional. Castillo decía que respondía en campaña y no respondía nada. Y esta es la enseñanza de Aníbal Torres y esta es la enseñanza del propio Benji Espinosa, abogados dedicados a la obstrucción de la justicia. En medio del interrogatorio, y de seguro buscando aplacar los nervios ante las preguntas en torno a la licitación de Puente Tarata 3, que habrían incluido lo dicho por Samir Villaverde respecto a la entrega de 100.000 soles al exministro Silva como adelanto de una coima, Pedro Castillo, dicen, pidió un café con el cual pretendía pasar el amargo rato ante el fiscal, frente al cual tuvo que aceptar, tras varias versiones contradictorias a lo largo de estos meses, conocer a Karenín López. Aunque a continuación, afirman, volvió con los monosílabos y los constantes, no recuerdo o desconozco. Sería absolutamente ridículo, inverosímil, que después de la existencia de videos, después de la existencia de versiones, claramente que lo vinculan y que se conoce, después de que ella le ha organizado el cumpleaños a su hija en Palacio de Gobierno y testigos han corroborado lo mismo, pues no le quedaba otra cosa que aceptar conocerla.
Pedro Castillo ha manejado distintas versiones y es por eso que he llevado a sus 3 abogados a defenderlo, porque cada abogado ha tenido una versión diferente en cada momento del proceso. Cuando Pachas lo estaba asesorando, no existía Karelyn López, no la conocía. Los llamados niños aquellos congresistas de Acción Popular que según Karelyn López también formaban parte de la supuesta organización criminal, apoyando al gobierno desde el Parlamento, a cambio de obras en sus regiones, también formaron parte de las preguntas realizadas a Castillo Terrones. Las fuentes señalan que el mandatario habría negado conocer a muchos de los investigados, y a los cuales sí dijo conocer, prefirió no dar detalles, negando además ser él cabecilla de alguna organización criminal. Eso que viene siendo objeto de investigación y que el señor Villaverde ha ido declarando, le ha generado al fiscal de la Nación, por vez primera en la historia, la suficiente claridad para no solo iniciar diligencias preliminares contra un presidente en ejercicio, sino ordenar detención preliminar contra un exministro sin recurrir aún a la acusación constitucional. Es decir, que las pruebas tienen que ser tan sólidas para que todo eso suceda. Y claro, parece ser que el presidente Castillo no se da cuenta que todo esto poco a poco lo va acercando. Con los reflectores de la ciudadanía apuntando a la Policía Nacional y con la suspicacia de tener al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia a un general salpicado con el escándalo de supuestos pagos por ascensos, la Policía Nacional como institución tiene el deber moral, en aras de encontrar la verdad, de ubicar y capturar en el más breve plazo a estos 3 personajes que de ninguna manera pueden, sin ayuda, burlar como si nada a la justicia.